Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a trabajar el diagrama de cajas y bigotes para datos no agrupados. Ese diagrama nosotros lo vamos a trabajar con respecto a unos valores numéricos que están relacionados con los cuartiles. En este caso, los cuartiles es el Q1, Q2 y Q3, que nosotros en clases anteriores lo hemos venido trabajando. Entonces vamos a mirar qué se necesita para poder elaborar esa gráfica o ese diagrama más bien de cajas y de bigotes. Entonces, revisemos. En el primer caso, digamos que lo primero que hay que hacer es ordenar los datos. Cuando yo tenga los datos y ya estén ordenados, entonces voy a empezar a mirar el primer número, que es M minúscula, el número o el menor valor del conjunto de los datos. El segundo número es Q1, que es el primer cuartil. El tercer número es ME o mediana, o también podemos aquí encontrar a Q2 o a D5, que es decil 5, o a P50, que es el percentil 50. Y el cuarto número sería Q3, que es el cuartil 3. El último número sería M mayúscula, que es el mayor valor del conjunto de datos. Bueno, vamos a mirar un ejemplo. Entonces, acá en este ejercicio voy a ir explicando, porque igual nosotros ya sabemos encontrar quién es Q1, Q2, Q3. El ejercicio dice, el número de personas que viven en 16 hogares. Tengo los datos, todavía ahí no están ordenados, entonces primer paso, ordenar los datos. Ya los ordené, son 16 hogares, 16 datos. Segundo paso, encontrar los números, estos números que se mencionaron, los 5 primeros, en donde tenemos el valor más pequeño o el más pequeñito, sí, en este caso sería el valor de 2, el más pequeño. Continuamos con el valor de Q1. Para encontrar a Q1, que sería el cuartil 1, vamos a proceder a encontrar el índice. En el caso del índice es, ¿qué relación tiene Q1 con el percentil? Entonces, Q1 sería el percentil 25. Entonces, por eso colocamos 25 sobre 100 y lo multiplicamos por 16, que son la cantidad total de los datos. Eso sería igual a ¿quién? Al simplificar y dividir, pues me quedaría 4, pero la regla del índice me dice, cuando el valor es exacto, usted tiene que tomar el valor de 4 más el siguiente valor que sería 5 y mirar acá en los datos cuáles son esos valores. 1, 2, 3, el 4 y el 5. O sea, el valor 3 más el valor 4 sobre 2 se promedian. Da 3,5. Entonces ya sabemos que Q1 me dio 3,5. Miremos los siguientes datos. La mediana. Acá, si ustedes quieren encontrar de la forma de la función o de la fórmula de la mediana, lo pueden hacer, o la fórmula de Q2, lo pueden hacer. Igual les va a dar exactamente el mismo resultado. Yo quiero desarrollarla con la fórmula de la mediana. La mediana es coger el total de los datos y dividirlo entre 2. Porque acuérdense que la mediana es el 50% de los datos, la mitad. Entonces, divídanlo entre dos partes, a ver qué les da, 8. Pero si les da el valor entero, ustedes toman el dato 8, que sería 4, más el dato 9, que sería también 4. Hacer promedio de 4 más 4 dividido entre 2, pues me va a dar lo mismo, 4. Listo, mediana, 4. Ahora miremos Q3. Q3 es el índice que corresponde al percentil 75 sobre 100 y por 16, que es el total de los datos, ¿cierto? Lo mismo, se simplifica y me dio 12, pero 12 me dio exacto. Ustedes recuerden que cuando da exacto se toma el 12 más el dato 13. Contamos acá, dato 12, 5, dato 13, 5. Promedio, pues 5. Y el dato mayor, que sería M mayúscula, es igual a 7, que sería el dato mayor. Entonces, estos son los datos que se deben encontrar para poder elaborar la gráfica. ¿Listo? Recordemos también, por ejemplo, qué sucede cuando el índice me da un número decimal. O sea, no es entero, me da un número decimal. Entonces, si por ejemplo me da 10.3, yo lo tengo que aproximar a 11. Así me dé 10.3 o 10.5 o 10.8, se debe aproximar a 11.
pero ahí ya sería ese dato de 11, venir a contar cuál es el dato de 11, que sería este, y pues revisar cuál fue el resultado. O sea, el valor es, el número 11 es el que yo voy a contar de mis datos, pero la respuesta sería el número 4. Bueno, entonces pasemos a la gráfica. Tercer paso, en la recta numérica se ubican los 5 números. Entonces, vamos revisando. Teníamos M minúscula, 2. Q1, 3,5. Fíjense que acá coloqué el 0. Yo coloqué 2 cuadritos para tomar cada unidad, para que no sea tan pegado, porque de 3,5 a 4 hay muy poco espacio. Entonces, la idea es que ustedes tomen 2 renglones para una unidad, para así no les quede tan pegadito. Bueno, entonces, íbamos en Q1, 3,5. Mediana, 4. Q3, 5. Y M mayúscula, 7, que es el valor más grande. ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a formar una cajita, pero esa caja de alto no importa la altura que ustedes quieran. Yo tomé acá, por ejemplo, 2 renglones. Lo pueden hacer de 2 renglones también si lo quieren. O de 4 para que no quede tan pequeño. Formamos la caja. La caja siempre va a ir desde Q1 hasta Q3. O sea, la caja va a ir solamente de los cuartiles. En la caja se va a notar el ancho, que es o el ancho de la caja más bien es el rango intercuartílico. ¿Listo? Ya ahorita pues miramos en este caso que es el rango intercuartílico. Y en la línea en donde quedó la mediana, más bien, vamos a pasar una línea. Esto lo que nos hace identificar es como la cantidad de los datos. ¿En dónde hay más concentración de datos? ¿Desde Q1 hacia la mediana o desde la mediana hacia Q3? Entonces, hay más concentración de datos en Q1 y mediana, pero están más alejados desde mediana hacia Q3. Listo. Vamos a hacerle los bigotes. Entonces, para hacer los bigotes es desde donde inició Q1 hasta donde empieza M minúscula y le hacemos tomamos esta línea como si fuera un bigote. Entonces, la línea y este pedacito en forma vertical. Y lo mismo para el lado izquierdo, el otro bigote. Q3 terminó acá, le hacemos la línea horizontal y vertical un pedacito para saber que llegó hasta M, que es el valor más grande o mayor. De este diagrama se pueden identificar varias cosas. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, acá los datos están más separados. Entonces, pues el rango va a ser mayor. El rango, ustedes saben que es la diferencia que hay de Q5, perdón, de 5 a 4, que de 4 a 3,5. Entonces es como que hay más cantidad de datos acá, mayor, más como dispersos, y acá están más concentraditos. ¿Qué otra cosa? Bueno, por ejemplo, desde acá, desde M minúscula hasta M mayúscula, yo sé que esta parte corresponde al 25%, este pedazo también corresponde al 25%, este sector también al 25% y este también corresponde al 25%. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, también se pueden ver con las medidas de tendencia central, podemos, en este tipo de gráficas, en donde de Q1 a mediana son más pequeños, digamos, hay menos espacio, y desde mediana hasta Q3 hay más espacio, entonces podemos revisar que la media, o sea, al encontrar con los datos el valor de las medidas de tendencia central, la media es mayor a la mediana y es mayor a la moda. Entonces, eso lo podrían pues también revisar con los datos. Media mayor a mediana y mayor que la moda. Si fuese lo contrario y estuviese acá más estrecho esta parte y la mediana estuviese más acá cercano al Q3, entonces sería lo contrario. La media sería menor a la mediana y menor a la moda. ¿Listo? Son como conclusiones que podemos ir identificando de esta parte. ¿Listo?